Un feliz 4 de noviembre, ya es jueves. ¿Cómo están? Hemos estado entre intermitentes con estas conversaciones que tenemos con invitados de primerísimo nivel para que ustedes tengan una idea de cómo está el mundo, cómo están las medidas de los gobiernos, cuál es la salud de las empresas en la región. Hay un tema global del cual no quiero desprenderme. En las próximas semanas va a adquirir mayor relevancia y tiene que ver, por cierto, porque estamos cerrando el año, porque vienen las compras navideñas o de fin de año y están todos los cuellos de botella que hemos reportado hasta el cansancio en lo que es la cadena de suministro global. ¿Qué va a pasar en las tiendas? ¿Cómo se van a ver los anaqueles en las tiendas de cara a esta temporada de fiestas? Yo de una vez les digo que quizá empezar a considerar las tarjetas de regalo puede ser una alternativa interesante, pero también quiero decirles que todo este problemón pues lo está viviendo en carne propia un gigante de la logística mundial, Maersk, quien ya lo habíamos reportado el martes, tuvo pues su mejor, digamos, trimestre en más de 100 años, justamente porque han subido los costos, pero también porque las operaciones se incrementaron por la pandemia de COVID-19. Y hoy volvemos a saludar y me da muchísimo gusto y se lo agradezco mucho a Antonio Domínguez, el director regional de Maersk para la zona del Caribe. Antonio, qué gusto saludarte. ¿Cómo están las cosas hoy día? Y debo presumir, sobre aviso no hay engaño, y el primero que nos vino a decir, cuidado, lo que viene es muy serio, fue Antonio. Muchísimas gracias, Gabriela, por la invitación nuevamente. Es correcto, nosotros venimos hablando de la tormenta perfecta, recuerdas que acuñamos ese término en tu programa, desde finales del 2020, ¿no? Nosotros decíamos realmente esto se viene serio, esto va a ser de una extensión que aún no conseguimos ver nosotros el final. Y nosotros decíamos eso por dos cosas. Se habla de la cadena de suministro, no hablamos de la escalera de suministro ni de los anillos de suministro. Todo está ligado cuando hablamos de una cadena, ¿no? Y cuando tú mueves uno de los anillos de esa cadena, por supuesto que se impacta por completo todo el sistema. Y una de las cosas que mucha gente nos pregunta es, bueno, ¿para cuándo? ¿Para cuándo se normaliza? Y yo vuelvo a la analogía esta de la tormenta y le digo, cuando estás en una tormenta, uno siempre busca por el arco iris, ¿no? Uno busca por esa luz al final. Aún no conseguimos verla. Ni la luz al final del túnel, ni el arco iris al otro lado de la tormenta. Esto se viene serio y realmente vemos muchas ramificaciones, porque cuando vemos esta cadena de suministro que pasó de just in time a just in case, a manejo de resiliencia, realmente estamos aún encontrando que lo que quizás ya pasó en Estados Unidos o quizás ya pasó en Europa, se continúa acentuando en economías como América Latina, por ejemplo. Pues yo voy a pedirte que en un ejercicio de revisión básica le contemos a la gente qué es exactamente de lo que estamos hablando. ¿Se vino abajo la oferta o se alteró por la que la gente regresamos a casa con la pandemia? La demanda también se apagó y se modificó porque ahora necesitábamos más computadoras, etcétera. Y empezó a revivir cuando se empezaron a contener los contagios y empezaron a llegar las vacunas. Pero había cambios que quizá van a ser definitivos en lo que compramos y también estábamos todavía con un mundo liderando con la pandemia y empresas que trataban de ponerse al corriente con otra vez estas reaperturas. Hasta ahí lo dejo yo, empiezo y te dejo para que hables de esa cadena de global, pues. Sí, y yo me iría quizás para poner a todos tus televidentes bien enfocados, a quizás antes del inicio de la pandemia. Porque si tú ves el Top 10 Global Risk, que todos los años sale, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos globales en la parte de logística? En el 2019, en ese Top 10, el número 2 era la fragilidad de la cadena de suministro. Número 2 en el 2019. En el 2020, esta lista sale en enero-febrero. El número 10 de la lista era el posible impacto de esa cosa llamada COVID que había en Wuhan. Mira eso, esa cosa llamada COVID en Wuhan. Y realmente uno comenzaba a ver que iba a haber un impacto. En el 2021, por supuesto, que todo el mundo ya sabe qué pasó. Pero también hay otro que entender. Antes de la pandemia, nosotros pasamos 2 años de una recesión global muy fuerte. La economía no crecía globalmente y eso hizo que muchas compañías navieras dejaran de pedir barcos, dejaran de comprar contenedores y llevó realmente una consolidación muy, muy grande de la industria. Entonces, ¿cómo nos agarró la pandemia? Nos agarró muy frágiles,
en la cadena de suministro, muy, muy frágiles, todo el mundo buscando just in time, con muy poca inversión en infraestructura, y nos agarró realmente en un momento de que no había pedido de barcos o de contenedores. ¿Qué ha pasado de aquí para allá? La pandemia tuvo un impacto inmediato, apenas cerró China. Por supuesto que esa consolidación llevó a que los actores fueran mucho más organizados en limitar capacidad. Inmediatamente se sacó capacidad de lo que es el ciclo, pero nosotros esperábamos, y recuerdas la primera vez que conversábamos, nosotros esperábamos que esto volviera a regresar para final del 2020. La verdad es que el tercer quarter del 2020 regresó y regresó muy rápido. Regresó muy, muy rápido. Y el 2021 ha sido un año realmente de demanda nunca antes vista. Nosotros nunca hemos tenido una demanda tan alta como hay en este momento. Y también llevó a eso, Gaby, a que antes había o tú movías marítimo o tú movías aéreo. Pero el impacto del COVID ha sido mucho más fuerte aéreo. Entonces, mucho del espacio aéreo venía realmente en aviones que tenían pasajeros. Esa capacidad ya no está. Entonces, así, si el marítimo representaba 90% del comercio mundial, después del COVID estamos hablando de 92, 93, inclusive 95% del espacio que hay para movimiento de carga, ¿no? ¿Cómo se transformó, ya que hiciste ese maravilloso recuento de antes de 2019, que me parece increíble, que no lo hablamos sino hasta que llegó el COVID-19, como muchas cosas que no hablamos hasta que llegó el COVID-19, Antonio, la verdad? Eh, ¿Qué pasó en la región? ¿Siguió esa misma narración? O sea, bajo esa misma narrativa colocamos América Latina, que por cierto, aquí tenemos dolencias terribles de infraestructura. Sí, nosotros en la América Latina estuvimos pregonando y llevando a todo el mundo que nos quería escuchar que había que invertir en infraestructura. Cuando uno escucha el plan del presidente Biden en Estados Unidos de Big Back Better, Build Back Better, uno dice, ¿cuándo habrá un plan como ese en nuestros países, no? Porque realmente tenemos unos cuellos de botella, la gente habla mucho de cuellos de botella ahora, pero hay cuellos de botella que ya están hace muchos años. Uno habla, por ejemplo, en nuestros países, el canal de acceso en muchos puertos no permite que barcos más grandes entren. El canal de viraje de los barcos no permite que muchos barcos entren. Las grúas que hay son grúas de verdad que tienen muchísimos años y no permiten una operación rápida. Las cadenas o las carreteras que van del puerto a las ciudades están en malas condiciones. No hay vías férreas realmente. Yo creo que México tiene una vía férrea buena de los puertos a la Ciudad de México, pero busca otros países que tengan realmente esa bondad. Por ejemplo, busquemos vías férreas en Brasil, en ese monstruo económico de Latinoamérica. Entonces, eso hace falta. Igual en Latinoamérica, cuando vimos el impacto del COVID, Gabriela, yo creo que el primer impacto fue, cerró China, pero la carga ya venía en el agua. La carga venía en el agua. Estamos hablando de marzo, estamos hablando después del Año Nuevo chino. Esa carga venía en el agua. ¿Qué pasó enseguida? Cuando venía en el agua, marzo, comenzamos a cerrar nuestros países en América Latina. Lo primero que se hizo fue, párame esa carga en el agua donde sea. Pónmela en un puerto que no llegue a mi país porque no tengo cómo moverlo una bodega. ¿Qué pasó? Los países que tienen transbordo, Panamá, Costa Rica, Colombia, el Caribe, enseguida se llenaron de muchísima carga esperando llegar a los países finales, ¿no? Ese fue el primer impacto. Ajá, y la descarga se súper complicó. Y, hemos oído mucho, Antonio, en los últimos días, de hecho, del CEO de Maersk, hablar de hasta 300 embarcaciones, portacontenedores esperando en las aguas, pues, para llegar a puerto. Ese número es brutal, ese número es enorme, son 300. Imaginen ustedes en el tamaño, la cantidad de contenedores, el tipo de mercancías que están, bueno, pendientes de que sean tramitadas, descargadas, administradas, etcétera. Es un mundo de carga. ¿Cómo se ve América Latina en cuanto a regiones afectadas? Sí, yo quisiera poner en perspectiva, ¿no? Se le dio muchísima cobertura al canal de Suez y el problema que pasó. Tenemos 300 problemas como el canal de Suez en este momento. Hay 300 en el mundo y no se ha dimensionado lo que significa eso realmente. Nosotros tenemos la situación en Los Ángeles. El mismo presidente Biden tuvo que envolverse allí y traer a los clientes más importantes a que buscaran realmente soluciones. Pero si tú me preguntas a mí, ¿hay algún impacto hoy en día en Los Ángeles después de ese anuncio? Yo te digo, ninguno. Ninguno. Es más, hay más barcos hoy que antes del anuncio.
porque no hay transportistas. Nosotros tenemos un sistema de citas que tienes que hacer. Nosotros tenemos 2.000 citas al día en el puerto de Los Ángeles. 2.000 espacios donde la gente puede ir y sacar su contenedor. ¿Tú sabes cuántos nos cancelan a nosotros por día? Tenemos días hasta de 50%. Entonces, ¿cómo tú programas una operación, Gaby, donde tienes 2.000 citas y 1.000 no llegan a recoger la carga? Entonces, realmente es muy, muy difícil lo que está pasando. En tierra, yo, empresa, no he podido ir a recoger mi carga que tú, Maersk, empresa de logística, me trajiste porque no tengo choferes, transportistas. Lo hemos oído de Estados Unidos y lo hemos oído del Reino Unido. ¿Está pasando algo similar? ¿Estás viendo lo mismo en nuestra región? En nuestra región realmente es diferente. En Estados Unidos y en las economías desarrolladas pasó que muchas personas no quieren regresar a la labor que hacían antes de que llegara la pandemia, porque el apoyo estatal fue muy bueno, porque realmente se han encontrado, porque quizás la migración, quizás muchos transportistas venían, por ejemplo, de México, tuvieron que regresar, se cerró la frontera, entonces hay un impacto grande en eso. En América Latina es al revés. En América Latina seguimos todavía batallando con focos de COVID en muchos puertos y lo que está pasando es que a medida que se proliferan los casos de COVID, estos trabajadores no pueden regresar o hay temor de la familia a que vayan a trabajar a un lugar tan expuesto, ¿no? Entonces, son diferentes dinámicas si comparas la realidad de Latinoamérica con la economía desarrollada, pero el impacto es el mismo. La mano de obra hace falta, no estamos logrando cumplir realmente, y otro impacto es la burocracia también estatal, que en América Latina dilata mucho los procesos, ¿no? No es lo mismo ir y tener una programación lista y documentación realmente sin papeles, toda en línea, en economía desarrollada, mientras que acá todo es fotocopia y manual de ir de ventanilla a ventanilla, ¿no? Tengo dos preguntas para terminar esta conversación. Antonio Domínguez, a quien le agradecemos mucho, nos des una clase literalmente de lo que es la logística y ustedes la viven diario. La primera pregunta que tengo, evidentemente, tiene que ver con las presiones inflacionarias, con muchas compañías reconociendo que le van a pasar el costo más alto de producción por altos precios de los insumos o la energía al consumidor. Preguntarte entonces cuánto ustedes también han visto la necesidad de lo mismo y por lo tanto cómo se ve América Latina para las empresas que necesitan de servicios como los que ustedes ofrecen en cuanto a costos versus otras regiones del mundo. Sí. En esa primera pregunta yo creo que es muy importante. Sí, tú mencionabas el reporte que acaba de hacer de los resultados de Maersk. En ese mismo reporte que hicimos nosotros decíamos que si uno compara las ganancias de toda la compañía, el rendimiento que tiene Maersk en este momento es el más bajo de la industria. Y te digo por qué. Porque nosotros nos hemos abocado a apoyar a nuestros clientes. Nosotros hemos decidido, en vez de estar buscando en spot rates en el mercado la tarifa más alta, comenzar a firmar contratos con nuestros clientes a largo plazo para darles a ellos un poco de tranquilidad de que va a haber el espacio. Hoy en día hay espacio, no hay espacio. Entonces, más contratos. Hemos pasado al 65% de la carga de nuestros barcos hoy en día es carga de contrato, no carga spot abierta. Igualmente hemos decidido nosotros aumentar nuestra capacidad. A principio de año nuestra capacidad máxima en el mundo era 4 millones de espacios en los barcos. Hoy en día tenemos 4.3, o sea, 300.000 espacios más que a principio de año. Acabamos de hacer un anuncio también de que estamos expandiendo nuestra capacidad aérea. Maersk es una compañía realmente que tiene presencia en carga aérea con una compañía propia, Star Air, de hace muchísimos años. Hemos anunciado la compra de 2 aviones más. Hemos anunciado el alquiler de 3 aviones más. Hemos abierto programas de carga aérea a cada país en América Latina y de consolidación de carga también a cada país en América Latina. Hemos hecho realmente acuerdos con muchos de nuestros clientes de cómo los apoyamos también en la parte de bodegaje, cómo logramos manejar y darle visibilidad a ellos dónde están los cuellos de botella, inclusive conexión entre nuestros clientes que están buscando cómo mover su producción, que antes estaba 100% en Asia, a países en América Latina. Los hemos llevado y los hemos puesto en contacto con muchos de los países y las autoridades para que busquen mover su producción más cerca del consumidor final, ¿no? Qué barbaridad. Y por último, entonces, la pregunta que muchos se hacen, ¿cómo se van a ver los anaqueles de las tiendas a las que voy a ir a comprar, desde lo que voy a usar para la cena, para la reunión familiar, hasta lo que quisiera yo regalar? Te preguntaría por Norteamérica, pero también, obviamente, en nuestra región, ¿no? Sí. Los anaqueles se van a ver muy diferentes dependiendo
de si ese importador, digamos de si es importación, escuchó y tomó acciones cuando comenzamos a hablar al respecto. O sea, no estamos hablando de esto hace más de un año ya, desde el punto de vista de Mercy. Decíamos, esto va para largo, asegúrate que tu cadena de suministro tenga resiliencia. El que se quedó utilizando el mismo proveedor como su único proveedor y no diversificó, está en problemas. El que se quedó solamente usando un método de transporte y no dijo voy a tener 3, 4 diferentes métodos, y mira, te lo digo, aéreo, marítimo, carga suelta, todo hay que ponerlo realmente, tiene que ser un popurrí, tiene que ser un portafolio de opciones. Ese va a lograr realmente tener mercancía en los anaqueles. El que se quedó y no se movió de just in time a just in case, el que no tiene resiliencia, el que no tiene realmente otras opciones, va a tener muchos problemas. Antonio Domínguez, qué gusto saludarte. Gracias por la oportunidad de esta conversación. Antonio sale desde Panamá, que está, por cierto, celebrando también su independencia por estos días, así que muchas felicidades a los compatriotas tuyos y a ti, por supuesto. Gracias siempre. Gracias por la oportunidad. Hasta luego.